¿Cómo están? Bendecidos. ¿Cómo está la iglesia del Señor? Bienvenidos a cada uno de ustedes en este día, en esta tarde maravillosa, domingo, y culto de celebración. Y también doy la bienvenida a todos aquellos que están conectados por las redes y aquellos que nos van a ver en el transcurso de estos días. Amén. Dios tiene una palabra para cada uno de ustedes y yo creo que es motivo de estar atentos, escuchando lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias entonces en Hechos capítulo 5, del verso 29. Amén. Dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Nuevamente, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hoy día quiero hablar acerca de las recompensas de la obediencia. Amén. Recompensa de la obediencia. En estos textos que están aquí, para poder entenderlo, llega un momento en que Jesús ya había muerto. Jesús había sido anteriormente azotado, crucificado, y Él asciende, pero les da un mensaje ya en el último libro de San Juan, cuando está ascendiendo al cielo. Él les habla acerca de que tienen que ir y hacer la obra. En Mateo les habla de que tienen que predicar, ir y predicar el Evangelio. Entonces, en ese contexto, los discípulos, Pedro y Juan, son perseguidos, son llevados por la secta de los saduceos, que se llenaron de ira. Fueron llevados a la cárcel pública, y estando ahí, dice la Biblia, en el verso 19 del capítulo 5 de Hechos, que un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, les dijo: id y prediquen el Evangelio, sigan predicando, anuncien las palabras de esta vida. Y a la semana siguiente estaban predicando nuevamente en el templo. Así que cuando fueron a buscarlos del concilio, los ancianos, y los enviaron a la cárcel para que sean traídos, dice que lo encontraron a la guardia al frente de la cárcel, afuera, los guardias, y cuando abrieron no había nada, estaba vacío la cárcel. Se preguntaron qué había pasado, comenzaron a observar si habían hecho un túnel, si alguien los había sacado. Era imposible, porque era la única puerta por la cual tenían que salir. Entonces dice que volvieron y dieron aviso diciendo: a la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y con los guardias afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos no hallamos a nadie adentro. Entonces los sacerdotes y el jefe de la guardia del templo, que era una guardia muy diferente de la guardia pretoriana, la guardia romana, y los principales sacerdotes, dice que dudaban y decían: pero ¿qué es lo que ha sucedido? No sabían qué estaba haciendo, qué estaba pasando. Pero la noticia llegó y dijeron: los varones que ustedes pusieron en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Y es ahí donde en el verso 29 el jefe de la guardia con los alguaciles los trajeron sin violencia, porque tuvieron temor que la gente los apedreara, porque Dios, a través de la mano de los apóstoles, con la predicación del Evangelio, mucha gente era sanada, los demonios salían, huían, había un poder, una unción en ellos. Desde que Jesús fue, dijo que el Espíritu Santo vendría sobre ellos con poder, con señales. Así que tuvieron temor. Y cuando los trajeron, los presentaron ante el concilio, y el sumo sacerdote les pregunta, le dice: ¿acaso no los mandamos de manera tajante que no enseñen el nombre de Jesús? Y ahora habéis llenado Jerusalén, le dice, con vuestra doctrina, y quiere echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, por Jesús. Y ahí está lo que en esta noche o en esta tarde yo quiero predicar. Y ellos le dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Esa es la introducción. Eso es lo que en esta día yo traigo este mensaje.
hay una línea muy delgada a veces para el creyente. Cuando no conocemos la Biblia, cuando no estudiamos la Biblia, hay una línea tan delgada en que cuánto yo debo obedecer a Dios y cuánto yo debo obedecer a los hombres. Cuánto debo obedecer yo a las autoridades y cuánto debo obedecer yo a Dios. Y hay una línea tan finita que a veces cuando lo razonamos, o cuando estamos llenos de temor, o cuando estamos llenos de, no estamos informados, cuando somos ignorantes a lo que la Biblia dice, es cuando nosotros empezamos a hacer cosas que no necesariamente es la voluntad de Dios. Amén. Así que hoy día yo quiero hablar acerca de eso. Yo quiero hablar también acerca de la obediencia, y en el verso 29 habla, dice, respondiendo Pedro, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y en el verso 32 dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿A quién les ha dado el Espíritu Santo? A los que le obedecen. Vamos a hablar de todas estas cosas. Acá hay dos versos que hablan acerca de la obediencia. Habla de algo muy importante para cada uno de nosotros. También quiero decirles que el creyente victorioso es el creyente feliz. Amén. El creyente victorioso, o es victorioso aquel creyente que están dando en derrota, es aquel creyente que están dando en desobediencia. La Biblia no habla que existe creyente feliz que sea desobediente. La desobediencia trae tristeza, la desobediencia trae que el creyente viva derrotado, y es por eso que la iglesia está llena de gente que no es victoriosa. Porque la pregunta sería, ¿por qué yo no soy victorioso? Porque la respuesta sería, porque no estoy obedeciendo al Señor. El gozo es completado cuando yo soy obediente. La obediencia trae gozo, la desobediencia trae tristeza, la obediencia trae éxito, la desobediencia trae vergüenza. La obediencia trae prosperidad, pero la desobediencia trae ¿qué? Estancamiento. Trae una vida de sequedad, pero la vida victoriosa es la vida que se vive en obediencia a esta palabra. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y yo quiero en este día exhortar a la iglesia, y este mensaje no solamente es para los que me están escuchando, es para mí mismo también, acerca de la obediencia. Realmente el cristiano obediente es el cristiano feliz. Vea usted a personas piadosas y son personas gozosas, personas llenas de gozo a pesar de las circunstancias que estén pasando. Es un cristiano victorioso, porque nuestro gozo está en el Señor. La Biblia dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Así que primero, la pregunta sería, ¿por qué yo debo obedecer? ¿Por qué el cristiano debe obedecer? ¿Saben por qué nosotros debemos obedecer? Porque es un deber. Porque es un deber que nosotros debemos tener con nuestro Dios. Jesucristo murió en la cruz del Calvario para que tú y yo estuviéramos gozando y gocemos la vida eterna. Jesús sufrió el oprobio, la vergüenza, el vituperio, los latigazos, el escupitajo, la humillación, de la muerte más terrible que había en ese tiempo, que es morir en cruz. Morir en la cruz del Calvario representaba que era el peor de los homicidas. Morir en la cruz representaba que había hecho algo tan terrible que la pena máxima en aquel tiempo era morir en una cruz. Morir en una cruz representaba lo peor. Imagínense de un Cristo que vino a predicar, que era el Salvador del mundo. Dice que para los judíos era un escándalo, y crean o piensen un momento de que Jesús, que decía ser el Hijo de Dios, fuera a morir como un vulgar ladrón, ahí, crucificado, y todavía a los costados 2 ladrones. La muerte en la cruz, estaban vivos, azotados, pero no morían al instante, morían desangrados, morían adoloridos. La sangre que corría por sus pies, por sus manos que eran clavados, dicen los médicos
que era una muerte muy terrible. Era una muerte en que bajo los rayos del sol, en un desierto tan terrible como Israel, dice que se secaba, se le partía la boca, los labios, el sol inclemente, y les daba una sed terrible, y se iban desangrando hasta que perdían el conocimiento, sus músculos se adormecían en esa posición, no había otra, pero tenían que estar ahí, y era una muerte lenta, era una muerte muy terrible. Eran para los traidores del gobierno, para el imperio romano, era para los homicidas, los delincuentes, los peores. Esa era la muerte de cruz. Pero Jesús murió por cada uno de nosotros, murió por nuestros pecados, murió sabiendo que nosotros íbamos a aceptar, íbamos a creer en Jesús. Por eso que obedecer es un deber que nosotros no podríamos pagarlo, ni en esta vida ni en la venidera. Obedecer entonces es un deber para todo cristiano que vive agradecido. La obediencia es importante, la obediencia al Señor que dio su sangre preciosa por cada uno de nosotros. En 1 de Samuel capítulo 15 dice en el verso 22: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, escuche, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Ahí están las consecuencias de la desobediencia. Samuel le dice al rey Saúl, él había recibido una orden bien clara, pero desobedeció. Él empieza a matar, a hacer holocaustos, y dice, yo no maté esto porque quise separar lo mejor para hacer un holocausto a Jehová tu Dios. Aparentemente parecía algo espiritual, aparentemente parecía que estaba honrando a Dios, pero la palabra de Dios fue clara: que matara a toda animal, que matara, no dejara nada vivo, porque era anatema, porque era maldición para Jehová. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dios le había dado una orden tan clara, y Saúl desobedece. Saúl desobedece, y es por eso que Samuel le dice: se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Puede ser que tú digas: bueno, yo doy mis ofrendas, yo doy mis diezmos, y creo que por esa parte yo estoy bien con Dios. Dios dice: antes que tus ofrendas, antes que tus sacrificios, yo quiero la obediencia. La obediencia es algo muy importante. Para Dios es algo muy importante la obediencia. Y por eso dice ahí: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Dios quiere una obediencia y el prestar atención que la grosura de los carneros, que los holocaustos, que lo que tú puedas dar, por el más fajo de dinero que des para la obra, por lo que tú puedas hacer. No, el prestar atención más que la grosura de los carneros. Para Dios hay prioridades, y eso es importante, la obediencia a la palabra de Dios. Y dice en el verso 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Dios compara la adivinación con la hechicería. ¿Qué dice la Biblia? Y nuevamente lo vuelvo yo a leer. Dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión. Lo pone en el mismo nivel los adivinos, los que practican la hechicería, los que practican esas cosas. Dices, si tú obedeces, te rebelas, es como si fueras un adivino, un hechicero. Porque desobedecer y rebelarte es levantar el puño contra Dios. La rebelión.
¿Te agradaría a ti que tu hijo, cuando tú le dices algo específicamente, haz esto y no lo hace? ¿Cómo te sentiría? Y está ahí. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Ídolo, idolatría, ser obstinado, ser necio. Porque ¿qué es la idolatría? Es poner por encima de Dios algo, una persona, puede ser tu trabajo, puede ser cualquier cosa que pongas por encima de Dios. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Le costó su posición. Satanás es el padre de la rebeldía, de la desobediencia, y ese espíritu de desobediencia es lo que trata de poner en la humanidad, en la gente que le conoce al Señor. La desobediencia viene del mismo infierno. Satanás dice que era un ángel de luz y deseó la adoración para él mismo y comenzó a desear todo eso e indujo a la rebelión a las 3/4 partes de los ángeles, los contaminó, les puso ese pensamiento de ser semejante al Altísimo, y es por eso que Satanás fue desechado del lugar de luz donde estaba. La rebelión tiene consecuencias graves. Satanás es un ejemplo, Saúl es un ejemplo de lo que es la desobediencia. La desobediencia trae vergüenza, la desobediencia trae castigo. Entonces, en segundo lugar, la obediencia, según Hechos 5:29, en el texto, dice: y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y perdón de pecados. Es una deuda, la obediencia, que debe ser pagada, porque Cristo lo hizo por cada uno de nosotros. Amén. Él pagó por nuestros pecados. Por nuestros pecados. ¿Qué haría usted si una persona da su vida por usted? ¿Qué haría usted si una persona ha dado su vida por usted? Yo creo que estaría agradecido. Usted haría cualquier cosa por devolverle lo que ha hecho por usted. En tercer lugar, la obediencia debe ser algo que debe ser deseada. Dios no nos puede imponer. Yo estoy predicando aquí ciertamente la palabra y Dios nos habla, pero este mensaje no acaba. Acaba el culto, se apagan las luces, todos nos vamos, pero el mensaje, cuando yo acabo de predicar esta palabra, recién empieza, porque ya queda en usted. Yo ya di la palabra, ahora le queda a usted en obedecer o no obedecer, y ahí está la bendición. La bendición no está en venir y sentarse aquí, cualquiera lo puede hacer, en sentarme a escuchar la palabra de Dios, en cantar, alabar, sino que usted se ha expuesto a algo, se ha expuesto a la palabra, y la palabra tiene que ser obedecida. Amén. Si no hay obediencia, entonces estamos perdiendo el tiempo. Sería como una reunión, como un club bonito, no se diferenciaría de otras reuniones. Estamos aquí para, bueno, no tenemos tal vez nada que hacer, estamos ahí, escuchamos y nos vamos cada uno a nuestra casa. Y nos olvidamos y listo. Pero aquí usted te ha expuesto algo. Obedece o no obedece a la luz que usted ha recibido. Amén. Y eso es importante. Entonces, la obediencia debe ser algo que debe ser deseada. En el 5:41 dice: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Entonces, ellos no sentían remordimiento, ellos no sentían, por ejemplo, como que ya por predicar el evangelio me han pegado, ya mi familia no me habla, he perdido mis amigos. Ellos deseaban ser obedientes. Ellos los azotaron para que no
hablaran, pero ellos salieron gozosos. Cuando tú obedeces, hay gozo en tu vida. Amén. Cuando tú obedeces, dices, bueno, no importa, pagué el precio, pero estoy gozoso porque he obedecido al Señor. Cuando tú vences la tentación, cuando tú eres joven o la edad que tú tengas, si está la tentación ahí y tú obedeces al Señor, hay un gozo. Gracias, Señor, porque he podido soportar y he podido obedecer tu palabra. Ese es un gozo indescriptible. Tú eres capaz de poder obedecer cualquier cosa que Dios te pueda demandar. Y ahí empieza la vida del cristiano. Empieza la vida de bendición. Empieza la vida para cada uno de nosotros. También la obediencia debe ser practicada. Amén. La obediencia debe ser practicada. Debe ser puesta por obra. Dice Pablo, no seas como aquellos que se ponen en un espejo y miran su apariencia y después se dan media vuelta y se olvidan. Dice que nosotros debemos no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra. Oidores hay muchos. Por eso que se predica por las redes y mucha gente son oidores nada más. Pero ahí queda todo. Pero hay falta, necesidad de ser hacedores de esa palabra. Amén. De obedecer esa palabra, de ponerse en línea con la palabra. Entonces, ahí está, debe ser practicada. La palabra de Dios no puede ser encerrada, tiene que ser practicada. Yo quiero decirles que Jesús dijo, Padre, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Y yo pregunto, ¿toda la voluntad de Dios se hace en la tierra? ¿Qué opina usted? O a veces decimos, lo que ha sucedido ya del gobierno, lo que está sucediendo, es lo que Dios ha querido, es lo que Dios ha determinado, esa es la voluntad de Dios. Yo quiero decirle, hermanos, que no siempre se hace la voluntad de Dios en la tierra. Porque en todo Jesús no nos hubiera dicho que oremos de esa manera, hágase tu voluntad. O sea, Dios nos está diciendo que oremos siempre que se haga su voluntad. Pero ¿qué pasa? ¿Se hace la voluntad? No se hace la voluntad. Porque hay mucha gente que a través de la impiedad tuerce la justicia. ¿O no? Y no eran los profetas que condenaban y decían que los jueces se vendían y la gente y los pobres eran las huérfanas, los viudos eran abandonados. No había justicia en la tierra y por eso venía el juicio de Dios. Porque no siempre la voluntad se hace, hermanos. ¿Saben por qué? Porque Dios ha dado la libre albedrío, es decir, de obedecer o no obedecer. ¿Obedecemos o no obedecemos? Tú sabes lo que es bueno para ti. Tú dices, realmente el mensaje es bueno, el evangelio es excelente, pero nos quedamos solamente en esa apreciación de catalogar nada más. Sí, está bien, tiene toda la razón, pero ¿qué hay conmigo? Voy a cambiar de acuerdo a esa palabra, voy a poner todo mi esfuerzo y debo practicar lo que yo he aprendido en este día. Entonces yo tengo que orar, Señor, ayúdame a poder yo hacer tu voluntad. Amén. Porque a veces no somos fuertes, somos débiles y tenemos que orar y ser sinceros. Señor, yo ahora yo conozco tu verdad, pero se me hace difícil cambiar, me hace difícil dejar ciertos malos hábitos y me hace difícil ser esclavo del pecado. Y es cuando Dios interviene. Y es cuando nosotros le decimos, Señor, yo no puedo, ayúdame a obedecer esa palabra. Entonces, ahí está, hermano, Dios no nos puede obligar, pero es algo que la iglesia debe tratar y desear obedecer a esta palabra. Amén. Segundo lugar, hemos visto por qué obedecer. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para la obediencia? En Hechos 5:17 dice que se levantaron. En el verso 18 echaron mano a los apóstoles. Verso 19 dice, mas un ángel del Señor los libertó. En el 20 dice, y puestos
y puestos en pie en el templo y anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. La obediencia, hermanos, es una obediencia cuando tú recibes la palabra y la entiendes. Hermanos, tienes que obedecer. El ángel le dijo bien claro, los soltó de la cárcel, los sacó, sabe que vayan y sigan predicando, sigan anunciando. Y ellos ¿qué hicieron? Ellos se quedaron, hermanos, a meditar, a pensar, no, porque si vamos nuevamente nos van a meter a la cárcel. Si vamos nosotros nuevamente vamos a terminar aquí. Y ya no, ya, para una vez está bien, ya no quiero volver aquí. Ellos no razonaron, ellos solamente estuvieron bien informados de lo que tenían que hacer y obedecieron. La obediencia genuina, hermanos, es una obediencia informada. Amén. El ángel le dijo bien claro. Y nosotros, ¿cuál es el mandamiento que tú has recibido del Señor en esta semana? ¿Qué es el mandamiento que yo recibo de las semanas que han pasado? Levantar mi altar familiar. Y de esta semana, invitar a otras personas para que conozcan de Jesús. Miren, estamos recibiendo de parte de Dios. Entonces, ¿cómo yo haré? ¿Obedeceré o no obedeceré? La obediencia tiene que ser, hermanos, intencionada. En 5:28 dice, Hechos 5:28, diciendo, no os mandamos estrictamente que nos enseñéis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos obedecieron rápidamente. Cuando les dijo el ángel que predicaran, no les importó nada. Saben, hermanos, aquí no era cuestión de cárcel, era cuestión de vida y muerte, o muerte. Ellos podían morir. Entonces, ellos lo que hicieron, hermanos, no dudaron, ellos no cuestionaron, ellos obedecieron. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros obedecer? No, pero si yo hago esto, no, pero si hago esto, lo cuestionamos, lo razonamos. Hermanos, no hay tiempo para razonar si no tenemos que obedecer. ¿Qué pasa si Dios le dijo a Abraham, Abraham, sacrifícame tu hijo, tu único hijo? Él obedeció. Él obedeció. Entonces, la obediencia también tiene que ser, inmediata. Inmediata. Ellos, cuando el ángel le dijo que predicaran, en el verso 28 le dicen, nos mandamos estrictamente que no enseñen en ese nombre. Ellos obedecieron inmediatamente. Cuando nosotros retardamos algo, es una forma de desobediencia. Cuando Dios te dice algo que tú hagas y tú no lo haces rápidamente, inmediatamente, esa es una forma de desobediencia. Y lo estamos postergando. ¿Cuántas veces no hemos hecho eso? ¿Cuántas veces no hemos postergado sabiendo que Dios nos llama a hacer algo de una manera muy clara? Y le hemos postergado por año. Entonces, la obediencia no tiene que ser selectiva, hermano. Algunos obedecen a aquellas cosas que les convienen. Dios me está llamando para las misiones. Yo quiero conocer otros países. Quiero viajar. Porque es algo que me conviene. Pero cuando Dios te manda a hacer algo que tú no te agrada, no, hasta ahí no. Entonces la obediencia no es selectiva, porque si es selectiva no es obediencia. Amén. No es obediencia. Hoy a mí me tengo un llamado para el Señor y vienen y me llaman. Pastor, hay una necesidad, queremos que usted va a pastorear, por ejemplo, en la sierra. No, yo no soy de sierra. ¿Qué voy a ir por ahí? Yo solamente cerca, nada más. Son obediencias selectivas. Amén. El llamado de Dios es algo diferente. Jesús, si hubiera estado así, hubiera ido solamente a un tipo de gente, a un tipo de lugar, a un área geográfica. Yo creo que eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere que seamos obedientes. La obediencia tiene que ser una obediencia apasionada, hermano. Dice la Biblia que ellos salieron en la presencia del concilio gozosos por haber sido tenidos
por dignos de padecer afrenta por la causa del nombre. Gozosos, eran una vida apasionada, una vida, hermanos, no era una vida tibia. Cuando nosotros tenemos una vida tibia, es una vida desapasionada, es una vida que en verdad venimos a la iglesia como una carga, lo tomamos como una obligación. Venimos a la iglesia con una cara, todo se refleja en el rostro, con un cansancio, como que algo que me están imponiendo. Es como cuando a la mujer, cuando uno le gusta cocinar, es que cuando agarra sus ollitas y empieza, bueno, cocino porque cocino, si no, no como. Pero cuando hay esa pasión, cuando dices tengo que dar de comer a mi amor, a mis hijos, a lo más precioso que Dios me ha dado, y el hombre se va a trabajar contento, me voy porque tengo mis hijos, Dios me ha bendecido, quiero que mis hijos estén bien vestidos, estén bien, y te vas contento, estás apasionado. Nosotros tenemos que vivir apasionados por lo que hacemos, por nuestro Cristo, por nuestro Señor, que dio su vida por cada uno de nosotros. ¿Cómo no vivir apasionado? Amén. ¿Cómo venir agradecidos? ¿Cómo no venir a la iglesia contentos? Porque este día voy a alabar, voy a cantar, voy a escuchar la palabra de Dios. Este día voy a compartir, este día voy a hablar, a testificar de Cristo lo que ha hecho en mi vida. Tener una vida apasionada. Los apóstoles no podían quedarse callados por lo que habían recibido, por lo que habían recibido de parte de Dios, ese gozo, ese fuego que ardía en sus pechos, en sus corazones. Yo creo, hermanos, que eso era contagioso. Ellos no podían, veían la oportunidad de poder predicar, de hablar de Cristo. Nosotros, hermanos, no debemos vivir una vida tibia. Tenemos que hablar, tenemos que testificar de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Eso es parte de la obediencia, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. No es necesario tener un llamado de pastor, no es necesario ser un evangelista, no es necesario, hermanos, tener algo espectacular, un llamado, vi un fuego, un ángel me habló, no. Sino yo tengo que ser obediente a la palabra, ahí en mi trabajo, ahí en mi tienda, ahí donde esté, hablar de Jesús. Cristo te ama, hay algo mejor para ti, tus problemas, tus necesidades, hay un Cristo que te ama, hay un Cristo que está buscándote. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que vivir una obediencia apasionada. Como último punto, ¿cuáles son las recompensas a mi obediencia? Lo primero, hermanos, en la Biblia dice en el 32, dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿A quién se le da el Espíritu Santo? A los obedientes. Pero hay tanto cristiano desobediente que yo dudaría si tienen el Espíritu Santo. Tanta desobediencia, el Espíritu Santo se apaga. Y si el que no tiene el Espíritu Santo no es de Dios. Amén. El que tiene el Espíritu Santo es de Dios. Esa es la marca, ese es el sello. El Espíritu Santo será recibido. Hay poder espiritual, hermanos, para los obedientes. Si usted es obediente, el Espíritu Santo usted lo tiene. El poder espiritual está a su disposición porque usted es obediente a Dios. En el verso 5:41 dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. Cuando usted es obediente, hermano, una de las recompensas de ellos, primero, recibe el Espíritu Santo. El poder espiritual, hermanos, es para usted. Si usted es obediente, otra recompensa es el gozo. El gozo es completado. Usted es una persona llena de gozo. No puede haber cabida para tristezas en usted. El gozo de Dios es su fortaleza. Pase lo que pase, usted tiene el gozo del Señor. Cuando usted, hermano, es obediente, en el Hechos 5:42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Dice, todos los días. ¿Qué hacían todos los días en el templo? Dice, y por las casas. Hermanos, enseñaban, discipulaban, predicaban a Jesucristo. Entonces el Evangelio es creído. Y dice en el verso 6, Hechos 6:1, en aquellos días, ahí nada más, como creciera el número de los discípulos, como creciera el número de los discípulos. ¿Qué crecía?
Los discípulos comenzaron a crecer, la palabra es predicada, los cristianos son obedientes. Entonces, cuando hay obediencia, cuando tú tienes el poder del Espíritu Santo por la obediencia, cuando tú estás lleno de gozo, entonces la gente, hermanos, cree el Evangelio. El Evangelio dice, oye, pero ese hermano está con ese gozo, ese hermano no deja de hablar de Cristo, ese hermano tiene lleno de gozo. Oye, le enterraron ayer, el día de ayer, a su familiar, pero ese hombre está de gozo. No puede estar triste el corazón que tiene a Jesús. El Evangelio es creído. Pero cuando nosotros estamos tristes, estamos falta de gozo, no hay pasión, tú le predicas del Evangelio, le hablas de Cristo, nadie quiere venir y dice, para estar como tú, mejor estoy así. Falta de gozo, falta de poder, no hay poder del Espíritu Santo, el poder espiritual es para los obedientes, no hay gozo porque hay desobediencia, y por lo tanto el Evangelio no es creído. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Hermanos, tenemos que obedecer y las recompensas serán esas. El Espíritu será recibido, el gozo es cumplido y el poder del Evangelio es desatado. Amén. ¿Cuántos queremos que la gente venga a los pies de Cristo? Tenemos que ser obedientes. La obediencia. Y dice que a aquellos días como creciera el número de los discípulos. Qué tremendo, hermanos. Dios añadía a los que habían de ser salvos. La iglesia que vive en obediencia, la iglesia que vive apasionada. ¿Por qué? Él dijo un pastor, y termino con esto. Dijo, Señor, comenzó a estudiar la historia de los avivamientos y le hizo una pregunta a Dios. Dijo, Señor, ¿por qué los avivamientos y baja los avivamientos? Ahora hay una sequedad en todo el mundo. Hábleme de un avivamiento ahorita cercano, no lo hay. Con un avivamiento de Gales, con un avivamiento que hubo en Inglaterra, cuando Inglaterra iba igualito como Francia. ¿Usted no se ha dado cuenta que cuando sucede, es como una réplica que sucede en olas? Cuando está el mar, golpea la ola y la ola viene desde el fondo, viene hasta la orilla. Y así son en los sucesos humanos. Le pongo un ejemplo. Si en Sudamérica empiezan los gobiernos, por ejemplo, dictatoriales, militares, se vuelve como una ola y todos los países comienzan a tener gobiernos militares. Ha sucedido con Pinochet en Chile, Juan Velasco Alvarado, ¿se me entiende? Todos comienzan así, como una réplica, es algo espiritual, comienza a moverse. Cuando comienzan, hermanos, los gobiernos, cuando hay guerras, empiezan las guerras. A empezar, y ya están preparándose Polonia, están preparándose las potencias que han estado neutrales, Finlandia, Suecia, están comprando armamento, su PBI ya no es para alimento, educación, están comprando armas. Empieza ese espíritu de guerra, de preparación de guerras. Empieza la inestabilidad en los gobiernos. Empezó Venezuela, Colombia, un poquito que casi, empezó Ecuador, que ahora se ha estabilizado, empezó Bolivia, que ha habido casi como una especie, casi guerra civil, casi hubo. Ha empezado en Chile, que se levantó todita la gente, cambiaron la constitución, dijeron que cambiaron, pero no cambiaron nada. Y surgió en Brasil, y comenzó otro de izquierda, y en Perú, inestabilidad. ¿Se da cuenta cómo se van repitiendo? ¿Cómo se va repitiendo? Así los avivamientos. Dice que Francia hubo una revolución, Inglaterra igualito, iba a suceder en Inglaterra, una revolución. Pero ¿sabes lo que detuvo un derramamiento de sangre en Inglaterra? Fue un avivamiento. Dos ancianas comenzaron a orar, comenzaron a clamar por un avivamiento. Y Dios usó un hombre, Campbell, y un avivamiento. Dice que los borrachos, las tabernas se vaciaron y comenzaron a ir a los cultos. Pero esto fue obra del Espíritu Santo. Comenzó a predicar este hombre, dice, y comenzó la gente a comenzar a ir a los mineros, gente que nadie los invitaba, y comenzó un avivamiento en Inglaterra y se salvó de una guerra civil. El Evangelio es poderoso. Decía un predicador, dadme un hombre santo, solo uno, y cambiaré las naciones, no con guerra, no con ejército, la vida santa, solamente un hombre,
Y eso es lo que falta en la iglesia, poder espiritual. Si esta iglesia se comenzara a consagrar, la iglesia en nuestro país, no tuviéramos el gobierno que tenemos hoy día. ¿Pero por qué estamos así? Porque la iglesia no es obediente. La iglesia no está haciendo el trabajo, estamos siendo desobedientes, no nos estamos consagrando, estamos permitiendo tantas cosas en los altares, en los cultos. No hay el evangelio puro como antes, se está mezclando, se están metiendo cosas. Y es por eso que la iglesia no tiene el poder espiritual, porque no hay obediencia. Entonces, tenemos que levantarnos, tenemos que ser obedientes a la palabra del Señor. Y que esta palabra nos ayude, que esta palabra cambie, transforme nuestras vidas. Amén. Que después de este mensaje usted empiece a obedecer al Señor. Vamos a orar. Señor, te doy gracias, Padre, por esta palabra. Padre, por todos los que me están escuchando, Señor, que esta palabra, Padre, pueda cambiar sus vidas. Si han estado practicando, han estado en desobediencia, Señor, puedan ellas entregar sus vidas en obediencia a ti, Señor. Que entreguen sus vidas a Cristo. Aquellos que están andando, Señor, de una manera, Padre, torcida, en pecado, empiecen a levantarse, empiecen a poner sus vidas en orden, Señor. Tu iglesia empieza a levantarse en el nombre de Jesús, obedientes a tu palabra, Señor. Más que todo obedientes, no razonarlo, no demorarlo, vivir una vida apasionada, una vida en obediencia plena, constante a tu palabra, Señor. Gracias, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús en esta tarde.